Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al programa número 42 de INADI con Vos, el programa del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, grabado aquí en la casa de Urbana TV. Y este programa es muy especial, lo vamos a dedicar específicamente a los derechos de las personas con discapacidad en el marco del 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Ya van a ver que tenemos notas muy interesantes, pero antes de empezar por ahí, vamos a dar una vuelta por nuestro país conociendo la labor de las delegaciones en nuestro noticiero federal. Cava. Se realizó el tercer encuentro de la Mesa de Trabajo para la Promoción de los Derechos de las Personas Migrantes en Argentina. La jornada, organizada por el Área de Migrantes y Refugiados de INADI, contempló el tratamiento de temas que afectan a la población migrante, como los prejuicios, la discriminación y los discursos de odio. Se establecieron ejes de trabajo a futuro en el marco de la presentación del Mapa Nacional de la Discriminación en articulación con la Dirección Nacional de Migraciones, el Ministerio de Educación y otras organizaciones presentes. Rosario, segundo encuentro plurinacional de activismo gordo. En el stand de INADI compartimos lo que estamos haciendo respecto de la discriminación hacia las personas gordas y escuchamos propuestas y aportes. Además, repartimos materiales de difusión y dimos asesoramiento para la realización de consultas y denuncias. México. Victoria Donda participó del foro organizado por UNESCO. La titular del INADI participó de las 2 jornadas del Foro Global contra el Racismo y la Discriminación organizado por UNESCO, junto a altos jefes de Estado, especialistas y representantes de organizaciones y el sector privado. Esta segunda edición es la base para hacer una plataforma con actores relevantes que lleven a cabo distintas estrategias contra el racismo y la discriminación alrededor del mundo. Quiero agradecerle mucho a UNESCO el haberme invitado a participar de este foro. Gracias por el liderazgo. Gracias por permitirnos ser parte de este encuentro en pos de construir una agenda común con proyección a acciones que colaboren a eliminar el racismo y la discriminación. Y para poder hacer eso me parece que el primer reto es tratar de alcanzar un mínimo de consenso acerca de qué son la discriminación y el racismo. El racismo no es solo una cuestión individual o de comportamientos sociales disvaliosos. El racismo tiene que ver con un sistema, con un modelo donde las minorías privilegiadas continúan acumulando privilegios por sobre la explotación de las mayorías. Este racismo estructural heredado contribuye a fortalecer ideas donde las jerarquías de vidas siguen vigentes. No es una cuestión tampoco solo cromática, sino que es una cuestión de decisión política. Porque la decisión política de mantener una injusta distribución de la riqueza es eso, es política y no tiene solo que ver con el color. Creo que el primer punto de la agenda es ponernos de acuerdo en discutir cómo enfrentamos desde los gobiernos los discursos de odio, que son el primer precursor de arraigar este sistema ideológico de racismo y discriminación en cada una de nuestras sociedades. Muchísimas gracias, Victoria. Yo creo que muy bien establecido, temas de poder, temas de quién gana, quién pierde, temas de historia, temas de oportunidades, fantástico. Como les contaba en la apertura del programa, se inscribe en la semana de los derechos de las personas con discapacidad y por eso hoy en el piso nos está visitando Lorena Aguirre. Buenas tardes, Lore. Buenas Bienvenida tardes. Y gracias por venir.
Con ella vamos a estar charlando sobre el trabajo del INADI porque Lorena es una asesora, es abogada y es asesora del instituto desde hace muchísimos años. Bueno, para nosotros es muy importante que estés hoy acá y que sabés que a través de esta pantalla nos pueden ver también en todo el país y bueno, y contar un poco tu historia. Siempre decimos que a partir de la historia individual de las personas también contamos un poco la historia de todos, ¿no? Contanos. Lo personal es político, ¿no? Totalmente. Contanos un poco de esa historia y cómo esa historia termina siendo parte de la historia de todos. Bueno, yo la verdad es que vengo de un barrio vulnerado, del conurbano, nací en una casa muy humilde, me pude formar porque tenemos la educación pública, por suerte, gracias al peronismo, gracias a, a que hay un apoyo importante del Estado para que eso sea así, si no, no hubiera podido formarme. Así fue que pude estudiar, hacer, la primaria. Yo tengo discapacidad visual, estudié en una escuela común, en una escuela especial, hice la secundaria y la universidad en la UBA, donde me recibí. A raíz de eso, por mi formación, reclamé ingresar al Estado por la ley de cupo laboral para personas con discapacidad, que es de cumplimiento obligatorio para el Estado nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires. Empecé haciendo una gestión, presentando notas, solicitando entrevistas y así después de un largo tiempo pude ingresar a trabajar en el organismo, gracias a Dios. Qué interesante, digamos, ¿no? El recorrido que estás contando y me hacía esta pregunta. ¿Todas las personas con su visual reducida tienen las mismas oportunidades? Digo, ¿qué barreras fuiste encontrando a lo largo de esto que contabas, ¿no? De tu formación primaria, secundaria, la universidad, hasta llegar a tener un trabajo? No, sin duda para las personas con discapacidad, barreras encontramos miles, sea cual fuera nuestra discapacidad, hay muchas barreras y si a esas barreras le sumamos la situación de pobreza, hay una desventaja bastante más grande, ¿no? Una brecha aún más grande. Barreras para formarme y en principio yo no tenía acceso a una computadora, por ejemplo, que yo utilizo un lector de pantalla, con eso puedo trabajar, estudiar, leer. En ese momento no tenía ese acceso. Después pude acceder al programa Universidad y Discapacidad y pude acceder a una notebook, lo cual facilitó un montón el estudio, porque si no tenía que grabar en cassette, contar con voluntarios que graben, era toda una cuestión bastante compleja y la universidad en ese momento no tenía demasiadas herramientas. Cuando yo estudié he tenido que lidiar con profesores que no me querían tomar el mismo examen que el resto, he tenido que iniciar sumarios en la universidad, barreras varias, pero nada, creo que yo tuve la suerte de, más allá de mi situación de pobreza en la que viví, en la que crecí, tuve la suerte de que mi familia siempre me impulsó para estudiar. Entonces eso allanó un montón, de que mi hermana me leía los materiales, había voluntarios, me formé en escuelas donde también me incentivaron a estudiar, la escuela de ciegos la verdad que fue muy importante para mí, también ahí tuve como mucho apoyo en ese sentido. Qué importante pensaba, ¿no? Vos lo empezaste diciendo, me formé gracias a la educación pública. Digo, qué importante la presencia del Estado y de las políticas públicas para remover estas barreras, ¿no? Que no son de las personas, son de la sociedad, son de las instituciones. Sí, sin el apoyo político de un Estado que realmente respalde y promueva la participación en todos los ámbitos de las personas con discapacidad, es imposible. Bueno, y vos llegaste a la puerta del INADI, dijiste, existe este cupo, lo cumplen, no lo cumplen, hiciste tus trámites, diste tu lucha y lograste entrar. Sí. ¿Cuándo fue? ¿Qué año fue? 2010. 2010. Bueno, ya vamos 12 años. 12 años. Bueno, contanos un poco, entonces, ahora sí ya en tu recorrido personal e institucional, digamos, ¿qué hizo el INADI a lo largo de este tiempo o cuáles son las estrategias del INADI respecto de poder garantizar los derechos a las personas con discapacidad y también promover en la sociedad, ¿no? otra cultura, la cultura ¿no? de la igualdad de derechos? Bueno, en una primera instancia yo trabajé muchos años en asistencia a la víctima. Ahí, ya el acceso de las personas o la demanda de la persona para con el instituto es cuando ya la situación de discriminación se consumó. Entonces, lo que hacíamos yo estaba en la línea de asesoramiento, en los casos que se podía, intentar hacer gestiones de buenos oficios para resolver la situación, esto es llamar a la otra parte, a la parte denunciada, ya sea una escuela, sea
una inmobiliaria por un alquiler que no se dio en el caso de las personas con discapacidad o de las personas trans o de todos los grupos vulnerabilizados que atendemos en el instituto, que son todos, son muchos. Y bueno, tratábamos de interceder, de justamente sensibilizar a la otra parte, explicar de lo importante de aceptar a la diversidad, de que eso no le iba a generar un perjuicio y bueno, intentar gestionar para resolver de buenos oficios esa situación y que no se tuviera que avanzar a una instancia de denuncia en el instituto. Si eso no prosperaba o si la persona no quería hacer una gestión, bueno, se avanzaba a que haga la denuncia en la presentación formal en el INADI y bueno, en ese sentido el instituto se expedirá si en el caso de discriminación o no. De tu experiencia, ¿cuáles son los ámbitos? Nosotros tenemos también Sí. una estadística del INADI Sí. y también un mapa que es más cualitativo, que Sí. le pregunta a las personas y rescata un poco más las percepciones, ¿no? Pero y de tu experiencia personal, ¿cuáles son los ámbitos donde en Mira. general más se denuncia la Mira, discriminación? la población que más denuncia es discapacidad y las compañeras trans. La comunidad las compañeras trans son los ámbitos que yo siempre he atendido más, ¿no? Desde mi experiencia personal, no hablo de ya toda la estadística del INADI que es un montón. me excede, claro. Y los ámbitos, educación, empleo, salud, vía pública, como en ese orden. Fueron como los más. Educación a la hora de acceso para las personas con discapacidad realmente a veces se torna muy complejo, sobre todo en escuelas religiosas y privadas. Eso por mi experiencia. La verdad que suelen ser las más excluyentes, no digo que todas, pero sí suelen haber más situaciones de discriminación para con las Bueno, y personas. esa es como la otra parte, ¿no? de la historia. Vos ahora estás en otra área del Sí. instituto que trabaja, como decías al principio, en la previa, ¿no? Para no llegar a tener que atender a víctimas Sí. de actos discriminatorios. Y tiene que ver con una estrategia más pedagógica, ¿no? Con Exacto. sensibilizar, con dar a conocer. Sí. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Actualmente estamos trabajando, en el último periodo trabajamos activamente con el colectivo de personas de talla baja, que la verdad que es un colectivo bastante invisibilizado. Digo, actualmente se suele llamar a las personas de talla baja como enano, y es que existe esta cosa de o es mufa o es suerte, toda una cuestión de estigmatización hacia ese colectivo horrible y la verdad es que la ciudad no está para nada preparada para las personas de talla baja que no pueden acceder a casi nada. Digo, los bancos de una escuela, si nos ponemos a pensar, un cajero automático, el colectivo no está preparado para esta población y la verdad que está muy visibilizada. Estamos haciendo campañas fuertes para concientizar respecto de las personas con talla baja, de que tienen derechos, de que son personas con discapacidad sujetas de derecho. Estuvimos trabajando también en el Garrahan, yendo justamente se conmemoró el Día de la Talla Baja ahora en octubre, y estuvimos participando en el Garrahan justamente de eso, del aniversario también del hospital y específicamente estuvimos trabajando y hablando con las personas, las compañeras, los compañeros de talla baja. En ese sentido también estamos trabajando en un documento con recomendaciones, ¿no? Respecto a esta población en particular. Te iba a preguntar eso. Nosotros trabajamos muchas veces a partir de recomendaciones que se construyen también, ¿no? Con las organizaciones, con los activistas, con los actores de cada uno de los temas, que son quienes más saben cuál es el diagnóstico y traen propuestas para que el Estado pueda tomarlas y abrazarlas y llevarlas adelante. Vos contaste algunos ámbitos. Nosotros trabajamos hacia esos ámbitos tratando de, no sé, capacitar, generar sensibilización en la escuela, el sistema Sí. de salud. ¿Cómo Sí. lo aborda el INADI? El INADI, bueno, justamente en esos ámbitos hay un área específica también del Instituto de Capacitaciones, ¿no? Que se encarga justamente de ir a las escuelas, de dar charlas de sensibilización. Nosotras desde el área de discapacidad en este momento vamos a trabajar redactando una nota como para que aquellas instituciones donde haya niños, niñas con talla baja que sufren algún tipo de discriminación por su condición, como para sensibilizar en este sentido. El instituto trabaja fuertemente en esto para prevenir, ¿no? Para evitar que se denuncie. Y desde mi rol más como activista,
porque yo he militado en organizaciones de la sociedad civil, la verdad es que me parece súper importante esto de que se dé participación a las diferentes organizaciones, porque bueno, como dice la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, nada sobre nosotros y nosotros, nada sobre nosotres y nosotres, ¿no? Tal cual. Fundamental. Fundamental que existan políticas públicas, fundamental que sean situadas y construidas con los sujetos de derecho, ¿no es cierto? Sí. Bueno, nos contaste algunas de las políticas. Yo recuerdo que bueno, también en pandemia fue importante el aporte del equipo. Nos queda muy poquito tiempo, nos dicen, y bueno, y da para charlar mucho más. Pero bueno, nos parecía importante que sea aprovechar este ratito para contar también a todo el país de una actividad que vamos a hacer dentro de poquito. El próximo martes 13, la delegación del Instituto de La Plata está organizando una actividad justamente en conmemoración de la Semana Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y se eligió esa fecha porque es el día, el 13 de diciembre, en el que el país ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, así que quienes están del otro lado y son de La Plata pueden participar, y quienes no seguramente lo van a ver en el próximo programa a partir de nuestra síntesis de noticias de las delegaciones. Bueno, Lore, muchas gracias por estar acá en esta semana y por contarnos el trabajo tan importante que viene el equipo haciendo y que viene el instituto haciendo. Por algo tan importante que, como siempre decimos con respecto a distintos colectivos, las barreras y la desigualdad en el acceso al derecho no es un problema de los individuos, es un problema de la sociedad. Este tema es un tema de todos, no de un colectivo, porque solo una sociedad que derribe las barreras va a ser una sociedad donde todos podamos ser felices y ejercer plenamente nuestros derechos, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias una vez más por estar acá. Gracias. Bueno, y ustedes que están del otro lado, no se vayan porque seguimos en este programa especial. Ahora en la nota que va a ser Diálogos sin Etiquetas, Lucila Soma nos va a estar presentando, junto a Rosario García, responsable de la campaña Juntos por los Subtítulos, un tema muy, muy importante también para que lo conozcan y lo difundan. Quédense ahí unos minutitos nada más. Vivir libremente en igualdad es un derecho que nadie puede quitarte. Si sufriste una situación de discriminación, podés hacer algo para que no vuelva a pasar. La línea 168 es un servicio gratuito del INADI que brinda atención, contención y asesoramiento a personas víctimas de discriminación. Podés llamar todos los días del año entre las 9 y las 19 horas. Van a registrar tu denuncia, acompañarte y asesorarte para hacer valer tus derechos. No te quedes callada. La discriminación no va más. Buenas tardes, estamos en una nueva edición de Diálogos sin Etiquetas. Mi nombre es Lucila Soma, soy coordinadora de programas y proyectos contra la discriminación del INADI, y hoy me está acompañando Rosario García. Ella es sorda bilateral, profunda, usuaria de implante coclear, y además es la responsable de la campaña Juntos por los Subtítulos. Hola Rosario, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Queremos empezar esta entrevista consultándote, preguntándote acerca de tu vida cotidiana, si naciste sorda o si la sordera o la discapacidad auditiva apareció en algún momento de tu vida. ¿Cómo es que enfrentás las barreras que cotidianamente imponen el entorno y esta sociedad que entendemos que todavía hoy no está preparada para incluir a las personas con discapacidad? Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo nací oyente, empecé a perder la audición a los 27 años, o sea que tengo un tiempo de oyente donde conozco bastante lo que es el sonido. A los 27 años empecé a perder en forma progresiva la audición, cada vez más, un audífono, después otro audífono, hasta que perdí totalmente la audición. Yo no veía ningún audífono que me sirviera, por lo tanto tuve que hacer un implante coclear. Para mí el implante coclear fue volver a vivir, porque yo había sido oyente y para mí la vida es con sonido, digamos, así que es una parte importante dentro de tu vida y de tu cuerpo y de tus sensaciones.
por supuesto, uno empieza a aislarse, empieza a darse cuenta que cuáles son las barreras y que uno está completamente fuera de la sociedad, fuera de las comunicaciones. Esto es sumamente importante porque no tener comunicaciones con el resto de los seres humanos es realmente grave. Y nosotros tampoco escuchamos radio ni televisión, estamos totalmente fuera de los medios de comunicación porque ya no se entiende, aún con el implante coclear, no entendemos perfectamente. O sea, por ahí escuchamos palabras, pero no podemos armar todas las frases, entonces una palabra que se pierde ya tenés totalmente perdido el sentido. Entonces, para darnos seguridad y darnos una autonomía, necesitamos estar leyendo para ver que lo que poco que escuchamos está bien, digamos. Claro. Y nos permite entender lo que está pasando, nos permite integrarnos, nos permite conocer, creo que si no es muy difícil todo que sea a través de los diarios, por ejemplo, que tampoco podemos estar leyendo el diario todo el tiempo. Nosotros sabemos que hoy la televisión está dentro de todos los hogares, está aún los hogares más humildes, son hogares que tienen televisión, aunque sea chiquitito, y el televisor es la radio, lo que nos trae toda la información del exterior. Esa información necesitamos tenerla como cualquier ser humano. Claro. Necesitamos manejarnos con esa información. ¿Y cuándo es que decidiste empezar a participar, a organizarte justamente y a organizarse con otros, ¿no? Sí. En torno a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad auditiva. Sí. ¿Cuándo es que empezaste? Bueno, yo empecé hace muchísimos años. El día que yo dije, bueno, soy sorda, porque yo era oyente, que de repente cada vez más, hasta que bueno, soy sorda, ¿cómo hago para ser sorda? ¿Y cómo viven las personas sordas? Y entonces me acerqué para ver cuáles eran todos los recursos que necesitaban y que utilizaban para su vida diaria. En primer momento incluso intenté aprender lengua de señas. Desgraciadamente en esa época, hace muchísimos años, no me quisieron enseñar, aunque no lo crean, no me quisieron la Asociación de Sordos porque yo era oyente. O sea, eran otras épocas, por supuesto. Empecé con diferentes organizaciones para mejorar la calidad de vida, porque yo dije, bueno, también soy una privilegiada de la vida, porque he llegado a un nivel de educación, soy universitaria y tengo la posibilidad de darme cuenta y de poder utilizar un montón de herramientas, como es la tecnología, como es haberme implantado, que me permite conocer un poco también el sonido, aunque no todo. ¿Y cómo es que nace la campaña Juntos por los Subtítulos? Bueno, la campaña empezó hace 7 años, en 2015, cuando en un momento empezaron a sacar en todos los canales, empezaron a sacar las películas subtituladas. No sé si recuerdan que todas las películas venían subtituladas y no dobladas. Y hubo una época en que empezaron a sacarlas. Entonces, hasta entonces, nosotros con las películas que venían subtituladas, Flor, teníamos un montón para ver, por lo menos sabíamos, estábamos en la televisión, teníamos una cierta opción para ver películas, para ver series, estábamos acostumbrados a eso, y de repente empezaron a sacar. ¿Esto por qué fue? Que nosotros empezamos a averiguar qué pasa, por qué se hicieron esto. Porque esto lo contestó Warner en Estados Unidos. Dice que ellos hicieron una encuesta y entre su público latinoamericano, de todos lados,
y la gente decía que prefería oír y no leer. Claro. O sea, que las personas oyentes quieren oír la película, no leer. Por lo tanto, doblaje y no subtítulo. Pero se olvidaron de nosotros. Se olvidaron de este sector de la población que realmente necesita subtítulos. Eso fue, bueno, era imposible luchar contra esa que ya vienen de Estados Unidos directamente, la directiva de que sea así, de que sean... Hoy en el cine se ofrecen las dos opciones, ¿no? La opción doblada y la opción subtitulada. Exactamente, lo correcto es que existan las dos opciones. Claro. Doblada y subtitulada. Y hoy entonces, ¿cuáles son las principales acciones que lleva adelante la campaña? En la campaña, bueno, realmente hemos hecho muchísima difusión, hemos ido a Defensoría del Público, a INADI, el Defensor del Pueblo de la Nación y hemos ido al ENACOM. Esas son la mayoría de las gestiones principales, digamos, de los organismos encargados de este tipo de respuestas, que desgraciadamente no tenemos muchas. Hoy las personas con discapacidad auditiva pueden acceder a través de los subtítulos a las películas extranjeras, ¿no? O en un idioma extranjero. Pero aún así es muy difícil acceder a los subtítulos de las películas argentinas o las películas habladas en español. Hace poco en el Gaumont se proyectó durante 2 semanas la película 1985 con subtítulos, ¿no? Una película que está hablada en español y sin embargo se proyectó con subtítulos justamente para el acceso de las personas con discapacidad auditiva. ¿Crees que hay un avance o una mayor toma de conciencia en torno a estas necesidades, la necesidad de accesibilizar las películas argentinas? Sí, por supuesto, eso es un enorme avance. Ahora, lo que yo quiero agregar a esto es que el Gaumont está en Buenos Aires y las personas sordas están en todo el país. Las personas que tienen discapacidad auditiva están en todo el país. Entonces, que se dé durante 2 semanas en una sala en la capital federal es un pequeño avance, pero no es una solución. O sea, realmente hay que tomar una solución bastante más de fondo, de que sean los cines del interior los que se encarguen también de dar, y de otros cines, porque el Gaumont, incluso a mí me queda muy lejos, y no me queda cómodo venir hasta... mucha gente queda afuera. O sea, siempre se trabaja para un círculo y no para realmente toda la población que necesita el subtítulo o la audiodescripción o lo que sea. Claro. Sí, seguramente sea una experiencia que esperamos que INCA ayude o colabore en su federalización para el acceso a toda la población argentina con discapacidad auditiva. Bueno, muchas gracias, Rosario, por haber venido, por acompañarnos. Fue una entrevista muy agradable. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Llegamos al final del programa, este programa que quisimos dedicar a los derechos de las personas con discapacidad en el marco de la semana del 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Esperamos haberte llevado información y haberte llegado también un poquito al corazón para que nos ayudes a construir una sociedad sin barreras, para que todas, todes y todos podamos ejercer plenamente nuestros derechos. Gracias por estar siempre del otro lado. Acuérdense que pueden ver todos los programas del INADI en las redes sociales del INADI, de Urbana y por los canales de YouTube de ambas instituciones. Sigan mandándonos sugerencias y propuestas de temas a tratar y nos vemos la próxima semana.